Buenas noches de nuevo. Buenas noches de nuevo. ¿Están ahí? Muy bien. Recién cuando... ¡Epa! Hay que despertarse ahora. Recién cuando empezaban decían si estaban cansados. ¿Alguno está cansado? Ahora que estamos por abrir la Biblia. ¿Alguno está cansado? No, basta. No vale levantar la mano. Es muy bueno estar acá, es muy bueno compartir este tiempo juntos, es muy bueno para mí tener esto que es como siempre se dice, ¿no? Un privilegio y una responsabilidad, abrir la Biblia y compartir lo que Dios dice. Recién se decían varias cosas desde acá adelante y espero que hayas prestado atención, pero tiene que ver con nuestro carácter como únicos delante de Dios. Dios no le habla al montón. Por más que somos un montón, ¿no? En el mundo, en el planeta, hay mucha gente viviendo, más de 8.000 millones de personas. Nosotros ni se nos ocurre cómo contarlos y cómo alcanzarlos y cómo entenderlos, pero es bueno entender que Dios está pensando en cada uno en particular. Cuando ponemos las cosas en números así, nos damos cuenta que nos excede. Nos excede no solamente el tamaño de este planeta, la cantidad de gente que vive acá, cómo funciona nuestro cuerpo, cómo es la creación, sino que nos excede entender a Dios, lo que significa la persona de Dios. Y mi oración todo este tiempo creo que fue muy por este lado, de que estos 4 encuentros, porque vamos a tener 4 momentos, este es el primero, 2 más mañana, el domingo terminamos con el cuarto, que estos 4 momentos donde vamos a abrir la Biblia nos ayude a acercarnos a lo que Dios nos quiera decir, a entender qué nos quiere decir a cada uno de nosotros. Y por eso quería empezar esta primera parte de este congreso orando, pero recién oramos todos juntos y yo, en vez de esperar al último día para pedirte que te encuentres con el Señor para tomar decisiones, te invito a que lo hagamos ahora. Si te parece... No los conozco a todos y eso es bueno, me da bastante libertad para moverme. A otros los conozco y eso también es bueno, me da libertad también para moverme. Pero el hecho de que nos encontremos delante de la Biblia, teléfono para alguno, de que estemos expectantes de que Dios nos va a decir algo a través de su palabra y de que somos únicos en su presencia y Él nos quiere decir algo particular a cada uno de nosotros, creo que nos tiene que mover a tratar de pedirle que nos ayude a prestar atención a esa voz. Yo sé que en este momento todavía estás fichando quiénes vinieron al Congreso, estás mirando de reojo. ¿Quién está soltero acá en el Congreso? Levante la mano. Soltero. Cartelito de taxi disponible. La gran mayoría. Yo sé entonces que venimos un poco con ese chip, ¿no? Estamos mirando, conociendo, viendo quiénes hay. Cuando se presentó acá la gente se dijo los que vienen de allá, de acá, y estamos todos por grupo. Espero que en 2 días sea suficiente para que el domingo, cuando tratemos de mencionar, no existan grupos, estemos todos mezclados, ¿no? No haya los que vienen de tal lado a otro, que nos podamos conocer. Va a ser muy bueno todo eso. Y sé que en este primer encuentro seguramente estamos con esa sensación de recién llegamos, algunos cansados. ¿Cuántas horas de viaje los de Misiones? ¿Cuántas? Perdieron la cuenta ya. Hay gente cansada, están pensando qué vamos a cenar, la gran expectativa, ¿no? La cocina, todavía no conocemos a los cocineros. Yo les aseguro que cocinan bien porque ya los conozco. Así que quédense tranquilos por ese lado. Pero con todo eso que tiene que ver con el primer encuentro, hoy el mensaje va a ser no tan largo porque queremos hacer una introducción a lo que vamos a estar hablando, pero también lo queremos aprovechar. Yo te invito a que hagas eso conmigo. Que te tomes un minuto, personalmente. No sé si viniste bien con Dios, si tu vida está mal con Dios, si no sabes en qué estado estás con Dios, si te invitaron y no conoces mucho acerca de Dios, sea cual sea el lugar en que te encuentres delante de Dios, respecto de Dios, Él te quiere escuchar y te quiere hablar. De eso no hay duda, porque la Biblia está llena de eso. De eso se trata la Biblia. La Biblia la tenemos porque Dios nos quiere decir cosas, si no, no la tendríamos. Así que tomate un minuto solo, ahí en tu silencio, cerrá tus ojos, ponele modo avión a tu celular y enfócate en pedirle al Señor que en esta charla que vamos a tener, Él te pueda hablar. Que yo no sea un escollo, un obstáculo, sino que lo que hablemos
te llega al corazón. Y luego compartimos juntos. Señor, una vez más te pedimos que nos ayudes a escucharte, que nos ayudes a entenderte, que nos ayudes a ir a la Biblia, prestar atención y tomar decisiones. Nos cuesta, muchas veces nos cuesta, pero en este congreso lo dejamos en tus manos como ya lo hicimos y queremos escucharte hablar a nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Chicos, el pasaje que tenemos por delante lo tienen en sus... ¿Qué sería esto? Credencial. Bien. Está en Colosenses capítulo 2, así que si tenés Biblia, busca Colosenses capítulo 2. Si no tenés Biblia, qué mal, conseguite una. Si tenés celular, buscala en tu aplicación. Si no tenés la aplicación en el celular, qué mal, bájatela. Colosenses capítulo 2, versículo 6 dice: por tanto, de la manera... Yo voy a leer en la Reina Valera 60, tal vez tengas otra versión. Dice 2.6: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Y este es el versículo lema, el versículo base, el 7. Arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Y vamos a leer hasta el 10. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Decíamos que el versículo central es el número 7. Y de ese versículo en particular, o de dos palabras, porque dividimos un poco así estos encuentros, con palabras. Tal vez te olvides de un montón de cosas, espero que te acuerdes de cada palabra, que es el título de cada día. Mañana vamos a estar hablando de dos palabras que se encuentran en el versículo 7, a la mañana y a la tarde. Y el domingo sí, a la mañana vamos a estar terminando con lo que se encuentra en el versículo 10. Pero hoy yo quisiera hablar de esta palabra. Ahí va a aparecer en la pantalla. Ahí no va a aparecer demasiadas cosas, pero sí algunos grandes conceptos que nos ayuden a enfocarnos, a refrescar y a apuntar a algunos términos que nos ayuden a pensar. Dice el versículo 6: de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Y hoy, en esta introducción al Congreso, o en estos primeros pensamientos del Congreso, quisiera que puedas pensar en este concepto de andar. Hay, si querés avanzar hay otra traducción que justamente de este versículo, que dice: de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, en vez de usar la palabra andar, usan la palabra vivan. Vivan ahora en Él. Y esto está bien. Vieron que las traducciones tienen que ver con distintas formas, distintos sinónimos, distintos conceptos que quieren expresar lo mismo. Este texto, por ejemplo, que nosotros tenemos acá adelante, fue escrito originalmente en griego. Si nosotros lo pusiéramos acá en griego, nos quedamos todos callados, ¿no? Sería bastante difícil de captarlo para nosotros. Pero alguien se tomó el trabajo de traducirlo al español. Bueno, aquel que tradujo esto como andar en Cristo, estaba pensando en el mismo, eso es una traducción mucho más literal, pero tiene que ver con esto mismo, vivir en Cristo. Porque son prácticamente sinónimos. Cuando la Biblia habla de andar, está hablando de vivir. Y tiene el sentido de
algo que está en movimiento, ¿no? En movimiento continuo. Y así es nuestra vida. Así es la vida de ustedes, seguramente. Continuamente en movimiento. ¿Tienen la agenda cargada? ¿Tienen normalmente muchas ocupaciones? ¿Están a veces diciendo, paremos un poquito? ¿Hay demasiado en la agenda? Pasa eso, ¿no? Pero nuestra vida es efectivamente eso, un continuo movimiento, donde van pasando un montón de cosas. Y andar tiene el sentido también de un camino que se va transitando, ¿no? Que se va recorriendo. Que se inicia, se recorre y se termina. Por eso tiene mucho sentido comparar a la vida con un andar. Ahora, cuando pensamos en esto de andar, la que sigue nos resalta un aspecto, un concepto, que es la palabrita en Cristo. Sería muy distinto decir que debemos andar con Cristo a decir que debemos andar en Cristo. Son conceptos que son distintos. ¿Qué se les viene a la cabeza a ustedes cuando decimos tenemos que andar con Cristo? ¿Dónde lo ubican a Cristo? Si tienen que andar con. Al lado, ¿no? Nos lo pensamos o lo representamos en nuestra cabeza como que debemos andar con Él. ¿Y está mal eso? ¿Qué les parece? No, tenemos que andar con Él. De hecho, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos que Él iba a estar con ellos. Se los dijo antes de irse, ¿no? Al final del Evangelio les dice, yo voy a estar con ustedes todos los días. Así que les prometía estar con ellos, como quien acompaña. Pero no es de lo que está hablando Colosenses 2 y es el tema de nuestro congreso. Este pasaje nos está hablando de andar en Él, que es otra cosa. La Biblia está llena de este tipo de pasajes, de este tipo de referencias, sobre todo el Nuevo Testamento, obviamente, donde nos presenta la persona del Señor Jesús y presenta a los cristianos moviéndose en Cristo. Y saben que hay un comentarista bíblico, un autor que escribe libros, que dice que esto significa algo así como que es el nuevo hábitat del creyente. Cristo es el nuevo hábitat del creyente. ¿Qué es el hábitat? Es el ambiente, el medio ambiente donde se mueve un ser vivo, ¿no? Y el cristiano es puesto en Cristo y es en Cristo donde se debe mover. Por eso su vida, su camino, su caminar, lo debe transitar moviéndose en Cristo, en ese nuevo medio ambiente. Ahora, miren qué importante que es esto, que si ustedes se fijan, por ejemplo, vamos a leerlo rápidamente, en Romanos capítulo 6, hay una referencia muy directa y concreta al bautismo. En Romanos capítulo 6, versículo 4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El versículo 3 decía, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y hay otra referencia que se los leo yo rápido para que no perdamos demasiado tiempo buscando, pero presta atención a lo que dice Gálatas, el que está anotando por ahí lo quiere anotar, Gálatas 3:27, todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. No sé si estás bautizado, primer punto. Si no estás bautizado, bueno, esperemos que al final del congreso puedas haber llegado a la decisión de ya es hora de que me bautice. Estamos en un congreso de jóvenes y es un buen momento para pensar en eso. Ahora, si ya estás bautizado, tal vez esto te lo explicaron, te lo hablaron en la charla del bautismo, que el bautismo es una forma gráfica de simbolizar algo que espiritualmente ya ocurrió o ya debería haber ocurrido. Y justamente el hecho de meter a alguien en el agua es lo que significa bautizar, significa sumergir, lo metes adentro. Gracias a Dios no dura mucho ahí abajo, ¿no? Es apenas un poquito, que se moje completo y
sale nuevamente. Ese símbolo es cierto que simboliza lo que siempre decimos, la muerte de alguien y por lo tanto su sepultura en el agua y luego la resurrección, ¿no? Nacer a una vida. Ahora, tiene un símbolo, según lo que leímos ahí en Romanos capítulo 6 y en Gálatas capítulo 3, tiene un símbolo todavía más profundo que tiene que ver con que somos sumergidos, puestos dentro de Cristo. Es ahora una unión que se establece y como cristianos empezamos a vivir nuestra vida en este nuevo hábitat. La pregunta que nos tendríamos que hacer es, ¿y cuál era el hábitat anterior? Si ahora somos puestos en este medio ambiente, ¿cuál era el medio ambiente anterior? ¿En qué ambiente nos movíamos antes? Bueno, en Romanos hay un discurso ahí medio teológico que dice que antes estábamos en Adán y ahora estamos en Cristo. ¿Sabes qué significa que estábamos en Adán? Que estábamos en un ambiente de pecado. Y cuando creemos en Cristo, somos sacados del ambiente de pecado y puestos en un nuevo medio ambiente. ¿El ambiente quién es? La persona de Cristo. Ahora vamos a tratar de decir algo más de qué significa esto, pero lo primero que quisiera que te des cuenta y de lo que justamente simboliza el hecho del bautismo es que el nuevo medio ambiente en el que te estás moviendo es totalmente diferente al medio ambiente anterior. Por eso la siguiente tiene como palabras principales ahí que ahora es una vida nueva. No sé si te diste cuenta cuando leímos en Romanos que dice que somos sepultados con Él juntamente en la muerte, en el bautismo, y salimos a una nueva vida. ¿Eso significa que en el momento que nos bautizamos en agua salimos a una nueva vida? No. Eso significa que en el momento que creíste en Cristo, que le pediste el perdón de tus pecados y Él se convirtió en tu Salvador, empezaste una nueva vida. Y mira, esta introducción al Congreso y este primer mensaje, yo quisiera que pienses que realmente estamos puestos en un lugar que nos permite vivir una nueva vida. Y te invito a que mires tu vida hoy y te fijes si realmente estás viviendo esa nueva vida. Porque todo comienza por ahí. Todo comienza por ahí. El título del Congreso habíamos dicho que era una generación preparada. Y sabes, el primer paso que te acondiciona, que te permite estar preparado de la manera que Dios quiere, es un cambio radical de medio ambiente, un cambio radical en tu interior. Si vos te das cuenta en este momento del Congreso, primer mensaje, lo primero que estamos diciendo, si vos te das cuenta que tu vida no está en Cristo, porque nunca tomaste la decisión de pedirle a Él que te sumerja espiritualmente en Él, y vos decís, ¿qué significa eso? Que te dé una nueva vida. Los que están en el ambiente del pecado, la Biblia dice que están muertos espiritualmente y necesitan salir de esa muerte espiritual a un lugar de vida espiritual. Si vos te das cuenta hoy que estás muerto espiritualmente y no estás puesto en Cristo, entonces mucho de lo que vamos a decir no tiene sentido. No va a tener sentido para vos, porque vamos a estar hablando de cosas que pasan en la vida nueva y vos todavía estás en la anterior. Y es fundamental que entiendas esto. Necesitas pasar de muerte a vida. Si fuiste a la iglesia alguna vez, escuchaste este término, seguramente más de una vez. Necesitas pasar de muerte a vida. Mirá, hay una historia, muy rapidito la mencionamos, pero ¿te acordás? En Juan capítulo 3, Jesús se encuentra con Nicodemo, y Nicodemo le viene con un discurso: maestro, sabemos que viniste de Dios porque nadie puede hacer los milagros que tú haces si no está Dios con él. Y Jesús le dice: Nicodemo, tenés que nacer de nuevo. Como que lo cortó en seco, ¿no? No lo dejó seguir diciendo cosas que eran ciertas,
pero Jesús sabía que era lo importante. Lo importante para Nicodemo era nacer de nuevo, tener vida nueva, porque antes estaba muerto y necesitaba vida nueva. Y yo no quiero empezar este congreso si no es de esta manera, que entiendas que necesitas una nueva vida. Ahora, tomada esta decisión, y espero que todos los que estamos acá hayamos tomado esta decisión, ¿qué significa esto de andar en nueva vida? Bueno, yo quería decir 3 cosas sobre esto, rápidamente. Tomándolas de el libro de Efesios capítulo 5, muy rápidamente las vamos a mencionar, pero vieron que Efesios y Colosenses son 2 pasajes que son 2 libros que están muy de la mano, van de la mano. Uno no puede leer uno sin ir al otro, porque de hecho uno parece que amplifica al otro. Efesios amplía cosas que son mencionadas en Colosenses. Y en el capítulo 5 se dicen 3 cosas del andar. 3 cosas que yo creo que de alguna forma nos ayudan a identificar lo que significa andar en Cristo, en este nuevo medio ambiente. Primera cosa, en el versículo 2. Andad en, ¿qué dice? Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ahí si le das un clic aparece justamente eso. Andar en amor. Mira, para entender qué significa andar en amor, para mí lo más fácil es hablar del opuesto, que es la parte que más fácil nos sale a nosotros y más entendemos. Y en este sentido, el opuesto al amor, entiendo que es el egoísmo. El egoísta es aquel que piensa solamente en sí mismo. Aquel que le importa solamente las cosas que tienen que ver con su persona. Y busca solamente aquellas cosas que a su persona le producen placer, comodidad, disfrute. Y no le importa ni un poco el otro. Ese podemos decir que es el espíritu, el andar de aquel que no está en Cristo. Pero el que está en Cristo es llamado a andar en amor. La Biblia nos muestra muy claramente que el amor es la mayor expresión de aquel que se quiere relacionar con Dios. El Señor Jesús, cuando tuvo que sintetizar lo que Dios esperaba de una persona en la ley, dijo que el mandamiento más importante era amar a Dios sobre todas las cosas. Pero no se quedó ahí, sino que dijo: amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo. Así que el andar en amor es el primer rasgo distintivo de aquel que anda en Cristo, que vive su vida en este nuevo hábitat, en Cristo. Y solamente estando en Cristo se puede andar de esta manera, andar en amor. En segundo lugar, el versículo 8 dice: en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Y en segundo lugar aparece ahí que la segunda característica de quien anda su vida en Cristo es aquel que anda en luz. ¿Lo describimos por el opuesto nuevamente? ¿Qué es lo contrario a andar en luz? Andar en oscuridad, andar en tinieblas. Y la Biblia tiene una referencia muy clara, ¿no?, a lo que es andar en tinieblas. ¿Qué son las tinieblas según la Biblia? Es un sinónimo prácticamente de pecado. Así que el que no está en Cristo se mueve en un medio ambiente de pecado, pero el que está en Cristo anda en un ambiente donde no hay pecado. Y esta es una parte delicada para nosotros, incómoda para nosotros. En 1 Juan dice: Dios es luz y no hay tinieblas en él. Y eso nos define el carácter santo de Dios. Así que cuando somos puestos en Cristo, nos encontramos en un ambiente donde todo es luz y nosotros por lo tanto somos llamados a andar en luz. La pregunta que te hago ¿es así la realidad de tu vida? ¿O todavía hay lugares oscuros? Hay rincones oscuros.
Mira, andar en oscuridad es un gran peligro, ¿no? No sé si te pasó en tu casa de andar a oscuras, pero tal vez el dedo chiquito de tu pie se enteró que era un gran peligro, ¿no? Pasaste por al lado de un mueble que lo conocías, que todo el tiempo estuvo ahí, pero en la oscuridad se la diste. Y esas palabras que dijiste no las tendrías que haber dicho. La oscuridad es un gran riesgo. Lo más probable que pase cuando andás a oscuras es un accidente. Es lo más probable. Y en la vida espiritual pasa exactamente lo mismo. Las cosas no terminan bien cuando andamos en oscuridad. ¿Sabes qué significa eso? Las cosas no terminan bien cuando convivimos con el pecado que trae oscuridad a nuestra vida. Romanos 6:23 es muy clarito, ¿no? La paga del pecado es muerte. ¿Eso para quién aplica? Para todos. ¿Cuándo aplica? Siempre. Siempre que hay pecado, la consecuencia es mala. Por eso aquel que es puesto en Cristo tiene la posibilidad de vivir en luz. Y sabes que en luz no te llevas las cosas puestas. En luz caminás seguro. En luz ves y entendés las cosas. Y de esto tiene que ver el tercer punto. En el versículo 15 dice: miren con diligencia cómo andan. No como necios, sino como sabios. La última es que una vida nueva, el que anda una vida nueva en Cristo, anda como sabio. ¿Lo vemos por el opuesto? ¿Qué es lo contrario a sabio? Necio. ¿Quién es necio? Levante la mano. No. ¿Quién sería una persona necia? Una persona necia es aquella persona que teniendo... Ya terminamos, ¿sí? ¿Seguimos? Yo sigo. Ahí está, mira cómo lo... Una persona necia es aquella persona que teniendo la posibilidad de tomar una buena decisión, no la toma la contraria. No es una persona que no entiende el necio. No sé si lo pensaste alguna vez. La Biblia usa una palabra para aquel que le cuesta entender las cosas. Usa la palabra simple, en una de las acepciones de simple. Pero el simple es aquel que dice la Biblia que pasa y recibe el daño, ¿no? No se dio cuenta, pasó por el lugar y recibió el daño. El necio es aquel que, habiendo sido advertido y entendiendo la cosa como era, toma la decisión contraria. No tiene la capacidad de aprender del error del otro, por ejemplo. El otro se equivocó con eso y él va y tropieza con la misma piedra. Necio. Y tampoco tiene la capacidad de aprender del buen ejemplo del otro. Ve que el otro toma buenas decisiones y él no va y hace lo mismo. ¿Por qué? Porque es necio. Y la Biblia nos invita a nosotros, o nos dice, que aquel que anda en Cristo tiene la capacidad de entender. Ahora entiende. Hay una figura muy gráfica en la Biblia para aquel que, por culpa del pecado, y estando en esa vida, en ese hábitat anterior, en el pecado, la Biblia dice que tiene una ceguera espiritual. No ve las cosas espirituales. Se guía solamente por lo que tiene delante de sus ojos, se guía solamente por las cosas que tienen que ver con lo material, con lo tangible, pero no tiene la capacidad, la sabiduría suficiente espiritual para tomar buenas decisiones. Pero el que está en Cristo sí tiene esa posibilidad. Así que nuevamente yo te invito a que mires tu vida y saques esa conclusión, a ver si es esa la realidad en tu vida. Si estás aprendiendo de los errores de los demás y si estás aprendiendo de los buenos ejemplos de los demás. Si estás mirando esas conductas no imitables y las sí imitables y las estás aplicando para tu vida. ¿Sabes qué? Vivimos tiempos donde cada uno mira las cosas de acuerdo a su propio punto de vista. Que solo le interesa su propia opinión. Es mi cuerpo y con él hago lo que quiero, es mi vida, con ella hago lo que quiero, es mi tiempo, con él hago lo que quiero. De eso vamos a hablar un poco más mañana también. Pero es de necio pretender o pensar
que no hay algo más elevado, mejor y mejores decisiones que tomar de las cuales la Biblia nos quiere enseñar. Sin lugar a dudas, es a través de la Biblia que podemos andar en amor, porque con ella, a través de la Biblia, conocemos a Dios. Sin lugar a dudas, es a través de la Biblia que podemos andar en luz. ¿Se acuerdan del Salmo 119 que dice que la Biblia es como una lumbrera a nuestro camino? En nuestro andar es una lumbrera. Y sin lugar a dudas, es a través de la Biblia que podemos andar con sabiduría, porque la Biblia nos va a instruir. La gran pregunta es, ¿qué relación tenemos con la Biblia? ¿Cómo te llevas con la Biblia? ¿Y sabés cuál es la respuesta a esa pregunta? Es directamente proporcional al tiempo que invertís en la Biblia. No hay otra, ¿eh? No me digas que te llevas bien con la Biblia si no la tocas en todo el día. Eso no es llevarse bien con la Biblia. No me digas que te llevas bien con la Biblia si no te sentás a estudiarla profundamente, más allá de una lectura veloz. Chicos, ustedes están en una etapa de la vida, jóvenes, donde para poder ser una generación preparada, que realmente le sirva a Dios como la generación que Él espera que seamos, tienen que tener una relación especial con la Biblia. Es la única forma de andar en Cristo como Él espera que andemos. Es la única forma de que podamos hacerlo en amor, en luz y como sabios. Miren, pensaba mientras armaba esto para compartir, ¿en qué momento comienza nuestro andar en Él? Y recién lo dijimos, ¿no? Empieza en el momento que nuestra vida es transformada. Empieza en el momento que venimos a Cristo y Él nos pone en ese nuevo, nos sumerge en ese nuevo medio ambiente. Pero ¿sabes qué significa eso? Eso significa que se constituye una relación. Tantas veces hemos dicho, ¿no?, que Dios no quiere una religión con nosotros, sino que quiere una relación con nosotros. ¿Qué significa eso? Está estrechamente relacionado con esto que venimos diciendo, de ser puestos en Él. Al estar metidos en Cristo espiritualmente, tenemos una relación con Él. Y hace poquito hablábamos con el grupo de jóvenes de la iglesia que no es lo mismo estar unido a Cristo que tener comunión con Cristo. Estar unido a Cristo significa que hemos sido puestos ahí. Y nuestra unión con Cristo para salvación es definitiva, depende de Él. Pero nuestra comunión con Cristo puede ser más intensa o puede ser menos intensa. Y eso depende exclusivamente de nosotros. Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes tienen que permanecer en mí. De eso también vamos a hablar mañana. Pero tiene que ver con una relación. Yo te pregunto, ¿cómo está esa relación tuya con Dios? Esa relación tuya con Él. ¿Cuándo es más intensa una relación con una persona? ¿Mientras más tiempo pasás con Él o menos tiempo? ¿Qué te parece? ¿Mientras más le hablas y te habla o menos? Todo tiene que ver con más, ¿no? Entonces, mayor comunión con Dios significa mayor tiempo con Él, mayor inversión en sus cosas, mayor pensamientos en Él, mayor disposición hacia sus caminos. Esa es la vida de piedad. Y hoy, tal vez una buena conclusión para ir sacando de nuestra vida sería decir, bueno, ¿cómo está mi relación con Él? ¿Cómo está mi relación con Él? En segundo lugar, ¿cuándo termina esa relación? O cambiamos la pregunta, ¿termina esa relación en algún momento? No, no se termina más. Una vez puestos en Cristo, así vamos a pasar a la eternidad, en Él. De hecho, podemos entrar al cielo porque estamos en Cristo. ¿Vieron el pasaje de Gálatas que decía, de Cristo estáis revestidos? Es como si Dios, cuando nos va a mirar a nosotros, en vez de vernos a nosotros, ¿a quién ve? A Cristo. Así que cuando vayamos a entrar al cielo y querramos entrar al cielo, vamos a poder entrar ahí. ¿Por qué? Porque Dios nos va a abrir la puerta, porque lo va a ver a Cristo llegar. Y nosotros como escondidos dentro de Él. Eso me habla de una relación continua. No solamente una relación con Él, sino que una relación continua. ¿Sabes qué significa continuo? Es lo contrario, lo opuesto a intermitente.
¿Tu relación con Dios es intermitente? ¿De los domingos? ¿O peor aún, cuando vas a la iglesia? ¿O peor aún, ni siquiera cuando vas a la iglesia tenés relación con Él? Porque tenés relación con las personas, pero con Él nada. ¿Tu relación con Él es solamente en los momentos de alabanza? Está la música, los chicos tocan bien, se escucha bien, cierro los ojos, pienso en Dios, relación con Dios. Y hasta ahí, terminó el momento de alabanza y me fui. Agarró el micrófono alguien adelante para abrir la Biblia y me perdí. No es el caso de ninguno, ¿no? ¿Alguno se perdió? No. Estamos todos acá. Bien. Se despertó. Ya se despertó. Pero ¿cómo es tu relación con Dios? ¿Es continua o es intermitente? ¿Viste ese pasaje que dice ¿cuándo tenés que orar? ¿Cuándo tenés que orar? ¿Cómo dice? Es cortito el pasaje. Sí. Oren sin cesar. ¿Y cómo haces para orar sin cesar? Si tenés que lavar los platos, preparar la ropa para ir a la escuela, ir a la universidad, salir a trabajar, ir a la iglesia, preparar las cosas para el congreso. ¿Cómo haces para orar sin cesar si tenés un montón de cosas más que hacer? ¿Te das cuenta de lo que significa orar sin cesar? Significa ser consciente continuamente que Dios está ahí y le podés hablar. Mientras vas andando, esa relación tiene que ir creciendo. Mientras haces tus cosas, Él está ahí presente. Cuando abrís la computadora, cuando vas a hacer clic en ese sitio de internet, cuando estás por poner ese mensaje en la red social, cuando estás viendo las cosas, cuando estás con tus amigos, en el lugar que sea, donde sea, cuando sea, Él está ahí porque vos fuiste puesto en Él y te movés en Él. Una relación continua es necesaria para que podamos andar en Cristo. Ahora, por último, en 2 Corintios 5:7 hay una expresión con la que vamos a terminar. 2 Corintios 5:7, se perdió la pantalla, ¿no? Dice, entre paréntesis, porque viene diciendo un montón de cosas Pablo, pero miren lo que dice entre paréntesis, 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, no por vista. El pasaje que teníamos hoy, que leíamos del versículo 6 de Colosenses, decía, de la manera que recibieron al Señor Jesucristo, anden en Él. ¿Cómo recibiste al Señor Jesucristo? Por la fe. De la misma manera que lo recibiste, la Biblia te invita, me invita, a que viva mi vida, una vida de fe. ¿Sabés qué es una generación preparada? Una generación que vive por fe. Y vivir por fe no significa no trabajar y esperar que Dios provea. No es eso vivir por fe. Vivir por fe significa estando en Cristo, porque por la fe creí en Él y fui sumergido en su persona, ahora mi idioma es el idioma de la fe. Mis ojos son los ojos de la fe. Mis decisiones tienen el tinte de la fe. Mis expectativas están condicionadas por la fe. Mi búsqueda es la búsqueda de la fe. Vamos por el contrario, siempre entiendo las cosas yo yendo por el opuesto. ¿Qué es lo contrario de la fe? Lo dice el versículo de 2 Corintios que leímos. ¿Qué es lo contrario de la fe? La vista. Ahí aparece el gran exponente de los discípulos, Tomás, que dijo la gran frase que espero que no sea tuya. Yo, si no lo veo, no lo creo. ¿Es esa tu realidad? Si yo no lo veo, no lo creo. Ahí está el gran personaje del Antiguo Testamento, que solo se guiaba por sus ojos. Y le dijo a sus padres, quiero casarme con esa mujer porque esa mujer a mí me agrada. La tenía delante de sus ojos y le gustaba. Sería una linda filistea. ¿Quién era? Se guiaba por sus ojos. ¿Te guías por tus ojos? Mira, lo que está delante de los ojos son las apariencias. ¿Te guías por las apariencias? ¿Son las apariencias lo que te interesa? Cuando pensás en un chico que te gusta, en una chica que te gusta, ¿te fijás en las apariencias?
Cuando pensás lo que realmente es importante en la Biblia, ¿te fijás en las apariencias? Cuando vendés una imagen en la red social, ¿te guías por las apariencias? Apariencias igual a vista. Vista, justamente lo contrario a la fe. La Biblia, ¿te das cuenta que nos están metiendo más profundo? Estas son aguas profundas. Y yo creo que es una buena elección de los que organizaron el Congreso meterse en aguas profundas con jóvenes. Porque estamos en momento de tomar decisiones de fondo. Y acá tenés que tomar una decisión. Si vas a seguir guiándote por lo que tenés delante de tus ojos, que es material, pasajero, que se queda acá en la tierra, o vas a empezar a hacer lo que dijo Jesús, hacer tesoros, ¿dónde? En el cielo. Deja de guiarte por lo material. La cuenta del banco se puede extinguir. La marca de la ropa puede desaparecer. Las cosas que tenés no te definen quién sos. Por más que este sistema en el que vivimos se mueve así. Todos se mueven así. Instagram se mueve así. Todos venden una imagen. Y así como lo decía la publicidad, el Señor también lo dice. La imagen no importa. A un gran siervo de Dios, Samuel, Dios le dijo, no te guíes por lo que ven tus ojos. Dios no mira lo que está delante de sus ojos. Dios mira el corazón, lo que no se ve. En Colosenses hay un pasaje que dice, pongan la mira ¿dónde? En las cosas de arriba. En lo que no se ve. Chicos, terminamos con esto este primer encuentro. Y te tenés que poner en algún grupo. Primero, entender si sos de los de vida nueva o todavía no tenés una vida nueva. Y estando en la vida nueva, tenés que darte cuenta si estás andando esa vida nueva en Cristo. Si estás andando una vida de fe. Si te define a vos una vida de fe. Yo sé que tal vez debes tener algunas preguntas de qué significa esto. Y sabés que mañana, a la mañana y a la tarde, las cosas que vamos a hablar tienen que ver con una vida de fe. Así que no faltes mañana. Vení, despierto, para prestar atención a qué significa esto. Pero hoy quédate con esto, masticalo un poco, quédate pensando si te guías por la vista o te guías por la fe. Pero más allá de ese llamado de atención, de esa advertencia, qué bueno que es saber y irnos hoy a dormir pensando que fuimos puestos en Cristo. Y nadie nos saca de ese lugar. Es un lugar seguro. Y como vamos a ver el último día, es el mejor lugar donde podemos estar. En Cristo. Dale gracias a Dios por estar ahí. Porque no fue gratis. Porque no lo lograste entrar ahí. Te pusieron ahí como un regalo de gracia. La salvación que tenemos es un regalo de gracia. Ojalá que en estos días del Congreso podamos aprender a movernos y ser una generación preparada para vivir en Cristo. ¿Oramos? ¿Les parece? Señor, gracias por este primer encuentro, gracias por tu palabra, gracias por poder entender que hemos sido puestos en un lugar de privilegio. Y disfrutamos saber que estamos en Cristo, pero queremos ver cómo andamos. Y si tenemos cosas que modificar, queremos modificarlas para andar bien. Que cuando veas nuestro andar, nuestra vida, puedas aprobarla. Señor, bendecí estos días juntos, que todos los que estamos acá podamos seguir pensando en todo esto, reflexionando y tomando decisiones en tu presencia. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.